Tuve que esperar a que pasaran las horas para analizar, para pensar en frío, no dejarme llevar de pronto por el calor del momento, emitir opinión alguna o análisis alguno sobre la designación oficial de Fernando Batista como seleccionador nacional de Venezuela, porque creo que desde la calentura del momento uno puede perder un poquitico la objetividad. También aproveché para recopilar en redes sociales muchísimos comentarios de la gente, opiniones de colegas, de aficionados. Tuve la oportunidad de conversar también con protagonistas del fútbol en Venezuela, entrenadores, exentrenadores, directivos, para palpar un poquitico la sensación que deja esta decisión que pasó por manos de Jorge Jiménez. No voy a decir que lo sometió a consulta con la junta directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, algo que se hacía en otrora, porque de pronto en el proceso de Rafael Esquivel, de Laureano González, ellos preguntaban, sometían a votación o se permitían escuchar las opiniones del directorio de la Federación Venezolana de Fútbol a la hora de tomar alguna decisión. Tengo entendido que el proceso de Jorge Jiménez no cumple con este patrón que ya cumplían otros procesos, y bueno, eso lógicamente hay que respetarlo. Pero la designación de Fernando Batista a mí me hace mucho y muchísimo ruido, y a continuación voy a argumentar el porqué. Sé que hace algunos días publicaba un video cuando lo de Bocha era un rumor y ahí esgrimía uno que otro argumento, pero no profundizaba muchísimo, y hoy quiero aprovechar para profundizar. Antes quiero agradecerle, porque también al César lo que es del César, agradecerle a la Federación Venezolana de Fútbol, al Departamento de Prensa de Comunicaciones, que bueno, desde que salió o ante la ausencia de Víctor Gómez, de Beaumont, no sé realmente quién maneja las comunicaciones de la Federación Venezolana de Fútbol. Yo no sé si es Adrix Delgado, yo no sé si es... ¿quién la maneja? Yo sé que se pusieron en contacto conmigo para formular una pregunta ayer durante la rueda de prensa, la envié, se hizo la pregunta y Jorge Jiménez respondió. Y quiero escuchar, o quiero que ustedes escuchen cuál fue la pregunta que yo hice, cuál fue la respuesta de Jorge Jiménez, y a partir de ahí quiero arrancar con mis argumentos. Bien, tenemos una pregunta de Erasmo Provenza que nos envía a través de la conexión de YouTube. Erasmo Provenza pregunta: ¿cuál es el argumento que puedes esgrimir para defender el haberte decantado en su momento por un técnico que formó parte de un proceso que estuvo viciado y que carece de la experiencia profesional que se necesita para dirigir a una selección, que con todas sus falencias y retrasos con respecto al continente, compite en las que muchos consideran las eliminatorias más complejas y complicadas del mundo? Bueno, esa respuesta creo que ya se la di a Jorge, más o menos igual. Saludos a Erasmo, que no le pude responder el mensaje porque estaba full, pendiente de conversar. No, como le dije a Jorge, creo que es un gran profesional, hizo un gran trabajo en las selecciones juveniles de la selección argentina, con muchísimas ganas de comerse el mundo, con muchísimas más ganas de trabajar con los venezolanos, con ideas muy claras, obviamente guardando las distancias, lo que es el futbolísticamente Argentina-Venezuela. Recuérdense de todo lo golpeado que fue Scaloni en su momento cuando agarró el interinato de la selección argentina. Hoy en día tenemos a un técnico que toda esa camada de campeones del mundo pasó 6 años por sus manos, y acuérdense que esto es un proyecto a largo plazo. Nosotros tenemos que sentar bases en los juveniles de nuestro país. Ahí es donde tenemos que apuntar. Evidentemente tenemos el sueño intacto de nuestro mundial, nuestro primer mundial 2026, y vamos a dejar todo en la cancha para que eso ocurra, pero tenemos que dejar un proyecto integral para las bases de las juveniles, que es lo importante. Bueno, en primer lugar, el análisis yo creo que más superficial, antes de profundizar, que uno le puede dar, es que en 24 horas la selección de Venezuela pasó de tener al mejor técnico en cuanto a trayectoria y currículum se refiere de su historia, a tener al técnico con menos trayectoria y currículum en su historia. Es decir, en 24 horas dimos un giro de 180 grados, un giro demasiado radical
entendiendo qué es Venezuela desde el punto de vista futbolístico para el Cono Sur, entendiendo qué es Venezuela también desde el punto de vista de la infraestructura futbolística con respecto a los demás países de Conmebol. Y eso, lógicamente, alarma a muchos, al menos a mí me alarma, insisto, voy a hablar por mí, no voy a hablar por los demás, y quien se siente identificado de pronto con este video, que se suscriba al canal de YouTube, que escriba algún comentario, para yo también tener un poquitico el feedback de lo que piensan todos y cada uno de ustedes. Pero la realidad es que pasamos del técnico y de uno de los cuerpos técnicos más caros en la historia del fútbol venezolano a tener al técnico con menor experiencia. Yo no voy a hablar de capacidad, voy a hablar de experiencia. No puedo hablar de capacidad tampoco ni para lo bueno ni para lo malo, porque no conozco el trabajo del Bocha y porque creo que no ha habido un marco comparativo desde el punto de vista profesional. Porque una cosa es dirigir a juveniles y otra cosa es dirigir a profesionales. Y una cosa es de pronto dirigir a clubes y otra cosa es dirigir una selección, sobre todo en la Conmebol, cuando tú tienes que saber cómo preparar partidos en La Paz, cómo preparar partidos en Quito, cómo preparar partidos en Barranquilla, cómo confeccionar una eliminatoria tan compleja y complicada como lo es la de la Conmebol. Si uno analiza y entiende que se designó un técnico extranjero por encima de un técnico venezolano, es porque ese técnico extranjero era mejor o es la mejor opción dentro del abanico de posibilidades de técnicos locales o técnicos venezolanos que estaban disponibles o que estaban, no voy a hablar de disponibles, sino que tenían la disposición y la preparación y el currículum para asumir a la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a revisar antecedentes, porque Bocha no fue la mejor opción de los técnicos extranjeros y no está por encima de técnicos venezolanos. Voy a empezar a hablar de José Omar Pastoriza para acá, porque previo a Pastoriza pasaron técnicos extranjeros, Catarroque, uruguayo, Ratomir Dukovic, yugoslavo, pero yo creo que la profesionalización del fútbol en Venezuela, o cuando el futbolista venezolano empezó a entender que el fútbol era una disciplina profesional, no amateur, porque previo a Pastoriza la selección se manejaba de forma amateur, y muchos exjugadores y muchos directivos que de pronto vivieron esa época pueden dar fe de lo que estoy diciendo, pero la era de José Omar Pastoriza marcó un antes y un después. Entonces hay que hablar del currículum de José Omar Pastoriza y de los técnicos extranjeros. Solamente voy a hablar de dos, de Pastoriza y de Peseiro, porque después de Pastoriza vino el boom de la selección venezolana de fútbol encabezada por Richard Páez y luego derivó en lo que ya la mayoría de ustedes conoce. Pero cuando Pastoriza asumió a la Vinotinto en 1998, llegó a la selección con 6 títulos como técnico, entre ellos 2 en Argentina, una Copa Libertadores de América y una Copa Intercontinental en la que venció nada más y nada menos que al Liverpool de Inglaterra, que en su momento junto al Real Madrid eran de los clubes más grandes y más laureados, también el Milan, del fútbol europeo. No es poca cosa lo que había hecho José Omar Pastoriza. Antes de asumir a la Vinotinto, además, ya había sumado experiencia con otra selección absoluta como la de El Salvador en la CONCACAF. Es decir, él asume a la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela ya con una experiencia previa con otra selección. Con Independiente, que fue el equipo en donde él se consagró como director técnico y en donde ganó prácticamente absolutamente todo. De hecho, lo comparaban o decían que era el Bianchi de la época, para que ustedes entiendan un poco del contexto. Dirigió solamente 460 partidos. Pero hay que recordar que antes de que asumiera la selección venezolana de fútbol, ya había tenido pasantías en clubes como Millonarios de Colombia, Gremio y Fluminense de Brasil. No estoy hablando de clubes que son de poca monta, estoy hablando de clubes de nivel en sus respectivos países, en sus respectivas ligas. Pasó por el Atlético de Madrid de España, fue técnico del Atlético de Madrid de España y también del Bolívar de Bolivia. No es que llegó un técnico extranjero de poca monta, de poco pelo, no, llegó un tipo campeón de Libertadores, campeón de Copa Intercontinental, con experiencia en Europa. No llegó cualquier técnico. El técnico tal vez más menospreciado de los extranjeros que llegó, y tengo que admitirlo, yo fui uno de los que los menospreció hasta que empecé a leer y a indagar sobre quién era José Peseiro, o lo que había logrado José Peseiro, y me sorprendí. También hay que entender que José Peseiro asumió la selección venezolana de fútbol en medio de una crisis como lo fue la pandemia, en donde prácticamente no pudo trabajar, no pudo hacer ningún tipo de preparación, y eso también fue un lunar para él.
pero en 2020 llegó en plena crisis del COVID. Escuchen, como técnico fue campeón de la segunda división de Portugal con el Nacional de Madeira, y ese mismo año, eso fue en el 2000, y ese mismo año también se coronó campeón de la Taza de Madeira frente al Marítimo, que es el club histórico de la isla de Madeira. En 2005 fue, escuchen bien, como director técnico, subcampeón de la Copa UEFA, dirigiendo al Sporting Club de Portugal, mejor conocido como el Sporting de Lisboa, cayó ante el CSKA Moscú por 3-1 en la final. Antes de asumir a la Vinotinto, no solo acumulaba ese palmarés a nivel de clubes que muchos a lo mejor pueden considerar pírrico, pero hay que verle la cara a ser subcampeón de la Copa UEFA con un equipo como el Sporting de Lisboa. Pero ya había dirigido a la selección absoluta de Arabia Saudita. Otro técnico, que al igual que Pastoriza, asume una selección absoluta con experiencia en clubes, con palmarés, con un bagaje importante y ya había tenido una experiencia previa con una selección absoluta. Dirigió a 15 clubes entre Portugal, Arabia Saudita, Grecia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Punto y aparte, fue asistente de Carlos Queiroz en el Real Madrid. No es poca cosa. Si uno revisa esos dos resúmenes curriculares o esas dos hojas de vida deportiva y las compara con la de Bocha Batista, hay una diferencia abismal. No quiero ni siquiera hablar del tema y muchos de ustedes de pronto están vendiendo la idea de que Bocha fue la mejor opción posible por continuidad de proyecto, por su experiencia. Como le digo a algunos colegas, atreverse a decir que tiene una amplia experiencia profesional, eso es una gran mentira y yo lo voy a desglosar con números y estadísticas para que dejen de vender esa mentira a mis colegas venezolanos, amigos, algunos compañeros, otros. Esta joven camada de periodistas, no vendan esa falsedad de que tiene experiencia profesional porque no la tiene. Eso es una realidad, ni como jugador ni como técnico. Entonces ya vamos a llegar a ese punto. Si tú comparas el currículum de estos dos técnicos, Pato Pastoriza y Peseiro, con el de Batista en cuanto a técnicos extranjeros, absolutamente no hay nada que refutar y ya yo lo demostré con números. Ahora bien, vamos a hablar de los técnicos venezolanos. Cuando los técnicos venezolanos asumieron a la selección venezolana de fútbol, arrastraban un mejor currículum que el propio Fernando Batista. Richard Páez llegó en 2001 con una trayectoria importante en el fútbol profesional de Venezuela, tanto con la ULA como con Estudiantes de Mérida. Recuerden que alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores en 1999. Ok, ya tenía un rodaje internacional importante, y cuando hablo de rodaje internacional me refiero a cualquier técnico que dirige una Copa Libertadores, eso se considera como experiencia internacional, porque estás compitiendo contra clubes de otros países, de otras ligas, de otra preparación, de otra idiosincrasia, de otra cultura futbolística, y eso absolutamente, eso te da un roce distinto, un bagaje distinto. Y hay que recordar que también Richard Páez cumplió con los procesos de ser técnico formador en Venezuela, porque dirigió también a las categorías juveniles de la selección venezolana de fútbol. Ya estamos hablando de un técnico venezolano que cumplió con los procesos formativos como técnicos y que después asumió la dirección de la selección absoluta. Farías llegó en 2007 en medio de una crisis terrible, en medio de blanco de críticas, porque recuerden que cuando asume Farías, la prensa y el mundo entero futbolístico en Venezuela quería a Noel San Vicente. A Noel San Vicente después se le dio la oportunidad, pero Noel San Vicente no entró. De hecho, cuando César Farías, para que establezcan las comparaciones entre cómo se manejó la Federación Venezolana de Fútbol bajo el manto de Rafael Esquivel y cómo se está manejando hoy con Jorge Jiménez, cuando Rafael Esquivel saca en el directorio de la Federación Venezolana de Fútbol la idea de que César Farías dirigiera la selección, lo consultó con el directorio estuvo de acuerdo, bien sea coaccionado o no por Esquivel, eso es ya otro tema, pero él lo sometió a la consulta del directorio, aprobaron todos y llegó César Farías en un terremoto de críticas, y resultó ser el técnico más trascendental en la historia del fútbol venezolano, por encima de Richard Páez. Y lo voy a decir con toda responsabilidad, porque Richard inició el boom Vinotinto, un boom que ya había cambiado internamente bajo la dinámica y bajo las formas de Pastoriza, pero ya César lo elevó a un nivel distinto, a un nivel internacional, con los logros que todos conocemos, como lo fue clasificar a un Mundial Sub-20, como lo fue ser semifinalista de una Copa América por primera vez en la historia,
cuando el antecedente inmediato había sido esa clasificación a cuartos de final de Richard Páez, que luego cayó ante Uruguay en Pueblo Nuevo goleado y humillado. Eso es una realidad que a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, pero quien tuvo la oportunidad de vivirlo y lo vivió recuerda eso. Eso fue en el año 2007. Entonces esas son cosas que también todos ustedes tienen que tomar en cuenta. Acumula esa experiencia con la selección, y cuando asume la selección ya traía en sí un bagaje importante con clubes como Trujillanos, Nueva Cádiz, Táchira, Mineros y Deportivo Anzoátegui. Al igual que Richard Páez, asumió la selección venezolana de fútbol con experiencia en Copa Libertadores, llegando a los cuartos de final de Copa Libertadores. ¿Ok? Alcanzó los cuartos de final de Copa Libertadores. Ahí ya tienes un currículum internacional que es muy relevante. Y todos lo recuerdan, que creo que nos emocionamos muchísimo. Venezuela consiguió su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 en Egipto. Primera selección masculina que consigue un boleto a una Copa Mundial de la FIFA. Luego viene Noel San Vicente. Noel San Vicente también arrastró un currículum superior al de Bocha Batista cuando asumió a la selección venezolana de fútbol. Fue en 2014. Llega como el técnico más ganador en la historia del fútbol venezolano, sumó 8 estrellas cuando le dieron el cargo de la selección venezolana de fútbol, y al igual que sus predecesores, también alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores con el Caracas Fútbol Club. Que se entiende que alcanzar los cuartos de final con un club venezolano es un hito. En el fútbol de hoy día más todavía. En su momento era complicado, y esa generación de Chita, recuerden que le ganó a River Plate en Buenos Aires, luego tuvo el problema de tener que jugar en Colombia porque no le aprobaban el virus de Iriarte. En ese momento el Estadio Olímpico de Caracas estaba sufriendo refacciones, y la memoria no me falla, pero fue un tipo que jugó los 2 partidos de Copa Libertadores como visitante frente a River y le ganó los 2. Eso también hay que aplaudirlo. Ya todos sabemos cómo terminó el proceso de Noel San Vicente, pero hay que hablar de esa comparativa, porque si tú vas a traer un tipo extranjero, debe tener más experiencia que los técnicos venezolanos que están disponibles, y Bocha Batista incluso hoy no la tiene. Ahora bien, me he topado con la constante de establecer comparaciones de lo que hizo Lionel Scaloni en Argentina a lo que hizo o a lo que se pretende con Fernando Batista en Venezuela. Hay que entender lo siguiente, y hay que hablar de la trayectoria de los dos técnicos, tanto como jugadores como técnicos. Para empezar, Scaloni inició su trayectoria o sus pasos como técnico en 2017 en la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, Luis de la Fuente, actual seleccionador de España, fue su profesor, y se dice que Luis de la Fuente lo consideró uno de sus alumnos más aventajados. Él se aprovechó de un programa que tuvo la Real Federación Española de Fútbol y posteriormente la UEFA, de concederle licencias de entrenadores a exjugadores, porque hay que tomar en cuenta otra cosa. Lionel Scaloni es entrenador UEFA licencia Pro. Estamos hablando que se formó en la cuna de la confederación más importante del mundo, porque no es la Conmebol la confederación más importante del mundo. La confederación más importante del mundo es la UEFA, duélale a quien le duela. Y ahí fue donde se formó Lionel Scaloni. Punto de aparte que ya tuvo también experiencia en Europa en su momento, asume como técnico interino la selección de Argentina, y posteriormente pasa todo lo que pasó, que todos sabemos: campeón de Copa América, campeón del mundo. Eso no se le quita lo bailado. Pero en cuanto a preparación y en cuanto a su formación, Lionel Scaloni se lleva por encima a Fernando Batista. Y ya había tenido una experiencia breve como asistente técnico del Sevilla en Europa, y la terminó de consumar en el fútbol argentino con la selección de Argentina. Comparar a Scaloni con Batista es completamente absurdo, ¿ok? Y no quiero hablar de comparaciones entre ellos dos, sino comparaciones de contextos. Es normal que el Chiqui Tapia haya apostado por darle la oportunidad a Lionel Scaloni por una sola, simple y sencilla razón. Es argentino. Y le dio el mando de la selección a un técnico sin experiencia, pero en su país. Eso es respetar a su país, eso es respetar a sus entrenadores, eso es respetar a procesos, eso es respetar a la argentinidad en pleno. Porque yo no me imagino que el Chiqui Tapia de pronto le haya dado la selección al técnico asistente de
pongamos un ejemplo, Noel San Vicente en Argentina, siendo extranjero, sin sumar experiencia como técnico, para que dirija a la selección de Argentina. Eso solo se ve en Venezuela. Eso solo se ve en el seno de una federación como la que tenemos el día de hoy, que está manejada por una persona que lamentablemente no tiene la experiencia que se necesita para un cargo como este. Pues no la tiene. Yo respeto mucho a Jorge Jiménez y sus intenciones, pero no la tiene y él lo debe saber y él lo debe admitir. Y si no lo admite, yo se lo digo con todo el respeto, como siempre le he hablado a él con respeto. No la tiene Jorge Jiménez. No tiene esa experiencia para poder de pronto tomar decisiones sin dejarse llevar por el entorno y sin dejarse llevar por esa influencia que todos tenemos, porque incluso tú que me estás viendo eres culpable porque ensalzas y endiosas más lo que tenemos afuera que lo que se tiene adentro. Porque tú que me estás viendo también eres culpable. Y ya voy a hablar de por qué tú también eres culpable. Porque también lo eres. Entonces, no se puede comparar a Scaloni con Batista. Por otro lado, no puedes comparar lo que tiene Argentina con lo que tiene Venezuela. Y quiero ponerte una situación, ¿me entiendes? Para que entiendas. Si yo te doy a ti las llaves de un Ferrari, a los que están en Venezuela, y te digo que utilices el Ferrari por la Regional del Centro, que es la autopista que conecta a la capital con el occidente del país, Maracay, Valencia, y te digo que vayas por la Regional del Centro a 260 kilómetros por hora, el carro te va a andar bien. Pero si yo te doy el mismo Ferrari y te digo que subas a Galipán o que te metas a las minas de Baruta, tú no vas a poder subir a Galipán con un carro que está a 2 centímetros del piso, que no tiene tracción en las 4 ruedas, porque no vas a poder. Es similar. Tú no vas a comparar a lo que tenía Argentina con lo que tiene Venezuela. Y tú no vas a establecer como marco para darle la selección de Batista, de Venezuela a Batista, lo que hizo como formador en Argentina, cuando en Argentina está formando a jugadores que tienen una idiosincrasia distinta, una formación distinta, que tienen una infraestructura futbolística distinta. No existe la comparación. Lo que él hizo en la Argentina, lo hizo en Argentina porque el ecosistema futbolístico argentino se lo permitió. Ahí es donde entra el tema de la capacidad. Yo no dudo de la capacidad de Bocha Batista, pero no hay un marco comparativo como para yo afirmar que él está preparado para asumir primero a un club de fútbol profesional o a una selección de fútbol profesional, porque no ha tenido la oportunidad todavía. Y nosotros se la estamos dando, insisto, con el mismo discurso. No podemos seguir siendo las ratas de laboratorio del mundo, porque lo somos. Porque no le podemos dar las llaves del poder absoluto a un técnico que viene a probar aquí en nuestro país o allá en Venezuela, porque yo estoy aquí en la ciudad de Miami. Entonces, ¿bajo qué estructura ha trabajado Scaloni? Bajo la estructura de un fútbol completamente distinto. ¿Bajo qué estructura formó o colaboró Batista a formar a los jugadores que se consagraron campeones del mundo? Algunos de los que se consagraron campeones del mundo, bajo una infraestructura y bajo una estructura que le permitió hacer ese trabajo. Venezuela está muy lejos de eso. Muy, 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 muy lejos de eso. Entonces, vamos a entender de contextos antes de utilizar las redes sociales para escribir cualquier cosa, desde comparar a Scaloni con Batista, desde comparar los procesos argentinos con los venezolanos, desde comparar las selecciones, porque no existe. Estamos hablando de la selección tricampeona del mundo, estamos hablando de que Scaloni tuvo a su lado a Di María, a Messi, a De Paul. Vamos a manejar las cosas de forma inteligente y de forma tranquila, de forma coherente. Ahora las matices de opinión que han generado algunos venezolanos. Porque eso es lo que a mí más me preocupa. Que yo de pronto lea a periodistas, a aficionados, a fanáticos. Y yo durante el día de ayer y durante estos días me puse a recopilar declaraciones de algunos periodistas, aficionados, y saqué las más llamativas y busco de una forma u otra responder a esas preguntas desde mi perspectiva. Ojo, yo no soy el dueño de la verdad absoluta, porque no lo soy, pero yo estoy tratando de plasmar mis argumentos con base a lo que yo he vivido y a lo que yo puedo percibir. La capacidad del técnico. Le leí a un colega decir que es un técnico muy capaz. ¿Cómo mides la capacidad de un técnico si no hay un marco comparativo palpable para hacerlo?
desde el punto de vista profesional. Porque yo repito, tú puedes establecer un marco comparativo a nivel juvenil donde la filosofía del jugador es distinto, donde la formación del jugador es distinta, donde la madurez del jugador es distinta. No es lo mismo lidiar con juveniles que lidiar con profesionales. No es lo mismo lidiar con un Kelsey a lidiar con un Salomón. Porque primero hay una diferencia cultural enorme, porque mientras que él sí está dando sus primeros pasos, ya Salomón fue un tipo curtido en Europa, con experiencias en España, con experiencia en Rusia, con experiencia en Inglaterra, y que ahorita está en uno de los clubes más grandes del continente, con Kelsey, que es un niño que está empezando a gatear. Es como comparar a un león con un cachorro, al rey de la selva con un cachorro, no lo puedes comparar. Entonces, las dinámicas y los tratos son distintos con profesionales y con juveniles. Entonces, no me puedes hablar de capacidad del técnico cuando no hay una vara para medirlo, porque no ha dirigido todavía a ningún plantel profesional como para establecer alguna comparación y hablar de que es un técnico capaz. Puede ser un técnico capaz a nivel juvenil, pero hay que verlo a nivel profesional. Y nosotros somos las ratas de laboratorio donde él va a experimentar su capacidad como técnico profesional. Por otro lado, amplia experiencia internacional. Esto se lo leí a un colega y me parece muy atrevido de su parte, porque me gustaría que me dijera cuál es la amplia trayectoria internacional que tiene Batista. Como jugador, sumó poco más de 250 partidos, muchos de ellos en segunda división. Si lo quiere comparar con Scaloni, Scaloni fue un tipo que se consagró en Europa como jugador. Vamos a empezar por ahí. Una de las figuras históricas de la Liga Española. Entonces, ya como jugadores, no me compares a Scaloni con Batista. No lo compares porque no existe. No existe. Y como técnico, ¿cuál experiencia internacional tiene como técnico? Dirigir a las juveniles de Armenia. Llevar a Argentina a unos Juegos Olímpicos en donde ni siquiera pudo superar la fase de grupo. Ganar el torneo Madrid reveló que es un torneo invitacional. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la amplia experiencia internacional que tiene Batista? No la tiene. Va a empezar a curtirla con nosotros. Nuevamente nosotros somos la rata de laboratorio de Fernando Batista y compañía. Amplia experiencia juvenil. ¿Cómo medir la amplia experiencia juvenil si solo dirigió a la selección de Armenia, Argentina y ahorita Venezuela? Si tú me comparas a mí o si tú me dices a mí tiene una amplia experiencia como técnico, yo te puedo hablar de un tipo como Guardiola, o te puedo hablar de un tipo como el propio Peckerman, o te puedo hablar de un tipo como el Muñeco Gallardo, o te puedo hablar de un tipo a quien le duela como César Farías, que es un tipo que fue campeón recientemente en Ecuador, que dirigió a Cerro, que dirigió en la India, que dirigió a The Strongest en Bolivia, que dirigió a la selección de Bolivia. Ahí sí estamos hablando de un técnico con una amplia experiencia, ¿ok? Profesional e incluso juvenil. Y por otra cosa, esta fue la última que yo recogí el día de ayer, darle la continuidad al proceso. Porque cambiar de técnico sería un cambio rotundo. El elegir a un técnico ajeno a ese proceso es dar un cambio rotundo. Y por ejemplo, Rafael Dudamel y César Farías hubieran generado un cambio rotundo. No, ¿verdad? Porque Farías ya dirigió a muchos de estos tipos. Y más recientemente Dudamel dirigió a muchos de estos tipos. No te compro el discurso de cambio rotundo. Porque no iba a haber un cambio rotundo. Si tú te traes un técnico venezolano, no iba a haber un cambio rotundo. Entonces, vamos a ser coherentes con lo que afirmamos. Tú que tienes en tu mano un celular, antes de vender ese tipo de detalles, documéntate. Entiende de contextos. Analízalo. No te dejes llevar por lo que tú lees en un medio suramericano, en un medio argentino, para tú generar una matriz de opinión. No, lee todo lo que tú puedas leer, convive, comparte, analiza y genera un criterio propio, no un criterio que de una forma u otra te hayan inoculado o tú hayas decidido adquirir para repetir lo que los demás repiten y con eso conseguir la aprobación del resto. No existe, no existe. Insisto, la peor decisión que pudo tomar Jorge Jiménez fue elegir a Fernando Batista como técnico. No somos ratas de laboratorio, no somos conejillos de India y él tenía que probarse como estratega en su país. Porque si tan fenómeno es como me lo venden sus colegas argentinos, como me lo vende la prensa argentina, ¿por qué no recibió ninguna oportunidad en Argentina? ¿Por qué de pronto River se decantó por De Michelis?
¿Por qué de pronto Vélez insistió hasta el final con Gareca y no se dio cuenta de que, pero si está disponible el Bocha, si el Bocha es un fenómeno, vamos a traernos al Bocha? No, ni huevo, ni a huevo. No lo hacen. Si no lo hacen es por algo. Ustedes no se han puesto a pensar en eso. Ustedes no se han puesto a pensar por qué Bocha Batista tiene que tener su primera experiencia como técnico en nuestro país. Porque al único directivo al que él le pudo vender esa idea fue Jorge Jiménez. Porque Jorge Jiménez es un novato en el cargo. Porque Jorge Jiménez no es un tipo de fútbol. Porque Jorge Jiménez es un tipo maleable. Y porque Jorge Jiménez se deja llevar por el acento argentino, por la influencia futbolística argentina. Y no es un tipo que se siente y analiza, realmente esta es la decisión más coherente. No lo hizo. Y repito, se está equivocando. Pero ¿qué podemos pedir de respeto? Ya con esto me voy. Y voy a hablar desde el punto de vista periodístico también. ¿Cómo vamos a pedirle a los demás que nos respeten si nosotros como venezolanos no nos respetamos entre nosotros? Jiménez elige a un técnico extranjero por encima de los venezolanos. Y algo similar ocurrió durante el Mundial con la cadena de deportes Unión Radio, en donde la final del Mundial, la directiva de Unión Radio prefirió colocar a Juan Furlanich, no tengo nada en contra de Juan Furlanich, por encima, por ejemplo, del que para mí es el mejor periodista venezolano que hay hoy día, como lo es Carlos Mauricio Ramírez. No es por mi amistad con Carlos Mauricio, pero la proyección que tiene Carlos Mauricio Ramírez no la tiene ningún periodista sudamericano hoy día, a nivel mundial. No la tiene. Carlos Mauricio Ramírez es un tipo que hoy día trabaja para la cadena NBC. Aparte es hijo pródigo de Unión Radio. Y la directiva de Unión Radio prefirió elegir a un periodista argentino por encima de un periodista venezolano. Prefirió elegir a Juan Furlanich por encima de Carlos Mauricio Ramírez. Entonces esas son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Y yo no le puedo decir a los argentinos o al extranjero que respeten al venezolano cuando internamente nosotros como venezolanos no nos respetamos entre nosotros. Porque ustedes se imaginan que la final del Mundial a través de DirecTV Sports lo hubiera narrado Federico Rojas o Alex Candal por encima de Pablo Giral. Esa no existe. Esa no existe, porque entre ellos se respetan y se respaldan. Entonces nosotros como venezolanos no nos respetamos ni nos respaldamos, sino que preferimos venderle a los demás y darle la exposición a los demás en nuestros medios, en nuestras plataformas y en nuestras elecciones, poniendo a los demás por encima de nosotros. ¿Ustedes creen que con esa mentalidad podemos ir a un mundial? ¿Ustedes creen que con esa mentalidad nosotros podemos progresar como venezolanos y como seres humanos? No, no podemos. Porque si nosotros desde casa no nos hacemos respetar, no le vamos a pedir a los demás que nos respeten. Porque nosotros tenemos que respetarnos entre nosotros. Un abrazo para todos.